Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente esto es En Entrevista con Raúl Moreno desde la Universidad Politécnica de Querétaro en nuestro set de televisión. Hoy me da mucho gusto recibir a esta mujer tan luchadora, tan entusiasta, tan terca a veces que le he dicho yo cuando incursionaba en la política de Querétaro. Decía, Rebe, pero qué necesidad, dijo Juan Gabriel. Y la verdad es que una mujer que es empeñosa, talentosa por supuesto, y hoy me da mucho gusto conversar con ella. Mi querida Rebeca Mendoza Hassey. ¿Cómo estás, mi Rebe? Muy bien. Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Muy buenos días a todos. Quiero hacer un comentario. Más que terca, y sí tienes toda la razón, y siempre me lo dijiste, qué necedad, qué necesidad. Yo me defino como una mujer muy apasionada. Soy una mujer muy apasionada y yo estoy convencida que cuando algo se quiere, se desea, cuando algo nos conviene, debemos de hablarlo, debemos de pedirlo. El cómo, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero soy una persona que desde que tengo uso de razón, a mí me enseñaron siempre a expresar lo que siento, lo que pienso y a pedir lo que quiero. Eso es todo. Oye, fíjense que hoy quise que Rebeca nos acompañara por un tema que me parece de vital importancia en el tejido social, en nosotros como sociedad. Rebeca fue coordinadora en el estado de Querétaro del Consejo Estatal para las Adicciones, también fue delegada federal de los Centros de Integración Juvenil aquí en el estado de Querétaro y evidentemente tiene una expertise en este tema de las adicciones. Rebeca, es un tema que poco se le pone el reflector y es un tema nodal, vital, literalmente vital en estos tiempos que vivimos. Bueno, no nada más en estos, ya desde hace algunos años. ¿Cómo está el tema de las adicciones? Para no abarcar el tema nacional, podemos estar en Querétaro y de ahí, bueno, quien quiera hacer sus proyecciones a nivel nacional es muy válido. ¿Cómo estamos? ¿Qué es el problema de las adicciones? Bueno, lo que nosotros sabemos de acuerdo a encuestas, y la última encuesta oficial fue la ENCODAT. La ENCODAT es la encuesta nacional de consumo de alcohol, tabaco y drogas. Estamos hablando que es 2016 y 2017. Okay. Es decir, desde el 2017 no tenemos información oficial, lamentablemente. ¿Ni el INEGI la tiene? Sí, pero es del 2015. Válgame. Es del 2015. O sea, de entrada hay un problema. Hay un problema en cuanto a la información oficial. O sea, sí hay información, pero no es oficial. Y esto hace que el año pasado, en concreto en junio, un grupo de activistas, un grupo de asociaciones, interponen un amparo ante gobierno federal y le dicen al gobierno federal, es tu obligación dar resultados oficiales para que de ahí se generen las políticas públicas en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación en adicciones. Entonces, fíjense qué lamentable. Se tiene que interponer un amparo para que el gobierno federal inicia en una encuesta, es decir, el levantamiento de la encuesta inició oficialmente en octubre del año pasado. Y ahorita en marzo se termina el levantamiento. Se supone que entre mayo y junio, así exagerando, va a haber información oficial de cómo estamos en el tema de adicciones, pero es una encuesta muy interesante porque por primera vez va a tocar el tema de la ansiedad y la depresión. No ha habido encuesta que hable de ansiedad y depresión. Es muy importante hacer hincapié que la Organización Mundial de la Salud da a conocer que hasta el día de hoy hay alrededor de 400 trastornos emocionales. Derivados de estos trastornos emocionales, esto es lo que propicia en algún momento de la vida de algunas personas el que estas personas abusen, por ejemplo, en el consumo del alcohol o bien puedan padecer una o varias adicciones. Entonces, la información que hoy voy a dar en concreto, y tú me decías Querétaro, es la de la ECOPRED, y la ECOPRED es una encuesta de INEGI que da a conocer en el 2015. Y en el hace 9 años. Hace 9 años. Y en el 2015 la ECOPRED INEGI dice Querétaro, primer lugar en consumo de alcohol y tabaco en población adolescente. Es decir, estamos hablando de 12 a 17 años.
primer lugar. Primer lugar a nivel nacional. 2015. En 2015. Madre. Entonces, obviamente, esto es un foco rojo tremendo, en concreto para Querétaro. Claro. Porque es ahí donde pudieran estar los futuros adictos del Estado y, ¿por qué no decirlo, del país? Por eso la importancia de que las encuestas, y así lo establecen todo lo que son los convenios internacionales, todo lo que es la ONU, la OMS, la OPC, hacen saber la importancia de que las encuestas en el tema de salud mental, porque hoy un tino muy afortunado es que salud mental y adicciones se fusionan. En automático, cuando tú hablas de adicciones, va aparejado con el tema de la salud mental. Entonces, organismos internacionales hacen saber la importancia de que las encuestas deben de ser publicadas cada 2 años. ¿Para qué? Para que los gobiernos lleve a cabo sus políticas públicas en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación de adicciones. No pueden los gobiernos, Raúl, ni la sociedad, los particulares. No puedes tú crear políticas públicas en temas en particular cuando no tienes la evidencia. Claro, no tienes una referencia. Así es, no puedes tú crear un marco referencial. No puedes tú crear una estrategia cuando tú no conoces la problemática, cuando tú no conoces las necesidades. No puedes crear ninguna estrategia, ningún lineamiento, gubernamental o no gubernamental. Entonces, esta es una de las razones, porque hay muchas, el por qué no hemos avanzado como país y por consiguiente como Estado. Claro. No hemos avanzado en el tema de prevención y tratamiento de adicciones. Dime una cosa, Rebeca, porque ayer que conversábamos tú y yo, me comentaste algo que me dejó helado. Cuando tú llegas al Consejo Estatal para las Adicciones... En el 2011. En el 2011, hace 13 años ya, va a ser 13 años este año, pensaste en cómo presupuestalmente ir llevando tus programas. Así es. Y te das cuenta que el tema prevención no podías partir de los 11, 12 años en adelante. Y te fuiste para atrás. Una servidora descubrió que manuales y lineamientos, porque hay una premisa mayor para quienes somos, o en este caso fuimos, no, quienes son, porque todavía está vigente. Todas las personas que son servidores y o funcionarios públicos deben de partir lo que la ley les permite. A diferencia del particular, el particular puede hacer todo aquello que la ley no les prohíbe. Entonces, cuando una servidora llega al frente como comisionada de adicciones en el Estado, que es un encargo, Raúl, no es un puesto, es un encargo que da directamente el señor gobernador constitucional del Estado. Incluso equiparan el encargo a una secretaría de Estado. ¿Por qué razón? Porque el nombramiento lo hace directamente el señor gobernador a través de un decreto estatal. Es un decreto gubernamental. Entonces, en el 2011, una servidora, tengo la fortuna de ser titular del Consejo Estatal contra las Adicciones y lo primero que hice fue ponerme a ver y a estudiar qué era lo que yo podía hacer. Para entonces partir de ahí, obviamente, mis políticas públicas. Y descubro que manuales y lineamientos en el 2011 y hasta la fecha contemplan la prevención en población etario de 12 a 17 años. Es decir, ahí tú debes de llegar a aterrizar la prevención. Claro. Descubro que cuando llego efectivamente a ese grupo etario, pues ¿cuál prevención? Ya nuestros jóvenes, desde el 2011, en el estado de Querétaro, ya traían consumo. Ya no hablemos de adicciones, ya traían consumo. Consumo en concreto de alcohol, de tabaco y de drogas ilegales. Y entonces digo, estos manuales y lineamientos están obsoletos. Tengo que irme a más temprana edad. ¿Qué es más temprana edad? Bueno, dije, me voy a ir al 4º, 5º y 6º año de primaria. Llego con el equipo a esos grupos, a ese grupo etario. Y tú no puedes llegar a un salón de clases o a una empresa y decir quién consume, quién es adicto, quién se embriaga. No, claro, nadie te lo va a decir. Es algo grosero, es algo intimidatorio. Entonces, mi equipo y una servidora llegábamos a los salones de clase, repito, en población entre el 4º, 5º y 6º año de primaria, y hacíamos una pregunta muy sencilla que obviamente nos hizo hacernos para atrás en el 2011. Preguntábamos quién ha fumado y quién ha tomado. No quién ha consumido drogas ilegales, Claro. Dijimos quién ha fumado y quién ha tomado. Nos sorprendimos
porque el 80% de la población del cuarto, quinto y sexto año de primaria levantaron orgullosamente la mano argumentando que ya habían probado el tabaco y que ya habían probado el alcohol. Segunda pregunta, dijimos, bueno, ¿y les gustó a qué sabía? Afortunadamente el tabaco, todos nos manifestaron que no les había gustado, pero nos impactó cuando quienes habían dicho que habían probado el alcohol manifestaron que sí les había gustado. Entonces venía la tercera pregunta obligada, ¿y por qué te gustó? Nos fuimos otra vez para atrás cuando el argumento fue por sus efectos. Unos argumentaron que fue por sabor, claro, lo dulce, pero cuando te dicen por sus efectos, quiere decir que llegaron a la etapa del embriagamiento. Es decir, claro, cuarto, quinto y sexto año de primaria. Entonces, eso fue un reto para una servidora como titular al frente del Consejo Estatal contra las Adicciones, porque dije, ¿cuáles manuales y lineamientos están obsoletos? O sea, población de 12 a 17 años, me estoy yendo al cuarto, quinto y sexto año de primaria, que estamos hablando población en promedio de 8 a 12 años y ya traen consumo. Entonces, el reto para una servidora fue irme a más temprana edad a aterrizar la prevención. Y más temprana edad fue el tercer año de kinder, primero, segundo y tercer año de primaria. Y entonces, ¿cómo aterrizamos mi equipo y una servidora a la prevención? Bueno, yo me hice una pregunta muy sencilla y te lo comentaba ayer, ¿no? Dije, a ver, Rebeca, tú algún día fuiste niña, ¿cómo te gustaría tú aprender? ¿Cómo te gustaría a ti saber del tema de adicciones? Que es muy fuerte a esa edad, ¿estás de acuerdo? Claro, sí. Y entonces, la respuesta fue, pues, jugando, sí, ok, de manera lúdica. ¿Cómo? Y entonces, digo, yo ya siendo adulta, en el 2011 dije, pues a mí me encanta el teatro. Y entonces dije, un teatro guiñol. Y entonces a través de un teatrino, mi equipo y una servidora creamos, improvisamos, porque sorpréndanse, no había recursos para un teatrino. Y entonces hicieron una obra, hicimos una pequeña obra de 20 minutos que se titulaba en aquel entonces El cigarro malvado. Y entonces la empezamos a publicitar en radio, en televisión, en todo lo que nos lo permitieran y llevar esta obra a través de un teatro guiñol. Durante 20 minutos sensibilizábamos a población de entre el tercer año de kinder, primer año de primaria, segundo y tercer año de primaria. Sensibilizábamos a los niños de por qué no fumar. Y que si papá y mamá fumaban en casa, que se acercaran al Consejo Estatal contra las Adicciones, porque ahí los íbamos a apoyar de manera gratuita a que dejaran de fumar. Fue un éxito que recibimos un premio a nivel nacional por gobierno federal por ser el único estado de la República, te hablo de esto en el 2011, por ser el único estado que llevaba a cabo la prevención a temprana edad. Y entonces, esto hizo también que nos moviéramos porque sale la encuesta nacional sobre adicciones, la ENA, que nos da en aquel entonces un lamentable primer lugar en consumo de inhalables a Puebla, Tlaxcala y Querétaro. Entonces dijimos, ya abarcamos el tabaco. ¿Por qué el tabaco? Porque está comprobado que la primer droga de consumo en fase experimental siempre va a ser el tabaco. ¿Qué es fase experimental? Es probar a qué sabe, a qué se siente. Claro. Entonces, estábamos abarcando el tabaco. Pero te digo que sale en el 2011 la ENA, donde dice Puebla, Querétaro y Tlaxcala, primer lugar en consumo de inhalables. Entonces dijimos, vamos a crear ahora una obra de teatro, 20 minutos igual, para prevenir el consumo de inhalables. Y en aquel entonces esa obra la titulamos Olores que matan. Otro reconocimiento también. Y esto nos hizo que despegáramos en muchos temas a través del Consejo Estatal contra las Adicciones en el tema de prevención. Y dime, hoy cómo estamos en este país, en este estado de Querétaro, ¿cómo estamos hoy en esta materia, Rebeca? Porque parece, repito lo de un principio, no parece que se le esté poniendo el foco. Repito, no hay información oficial, pero de acuerdo a la información que arrojan los centros de atención primaria en adicciones, centros de integración juvenil, donde tuve el honor de ser la directora en el estado hace 2 años en centros de integración juvenil. Entonces, de acuerdo a la práctica y hasta la fecha, hoy como independiente, bueno, lo que hemos estado viendo y lo compartimos colegas y una servidora, vemos que el problema en Querétaro está en el consumo. No te puedo decir porque no hay una cifra para decir hay tanto número de adictos o adictos a,
pero lo que sí puedo decir es que hay mucho fumador, hay muchas personas que se embriagan, les encanta embriagarse. Y por supuesto hay gente que se está drogando. Oye, dime y una la cosa. droga de consumo Sí. de impacto en nuestro estado, bueno, como drogas legales definitivamente el alcohol y el tabaco a la par, ok. pero son hoy policonsumidores, es decir, consumen de todo. Alcohol, tabaco, drogas ilegales. Las drogas de mayor consumo en nuestro estado definitivamente sigue siendo todavía la marihuana, pero la droga de consumo de impacto, es decir, lo que más están consumiendo en drogas ilegales en Querétaro es la metanfetamina, es decir, el famoso llamado cristal. Válgame Dios, dime una cosa. ¿Es muy similar el índice de adicción en mujeres y hombres? No. A pesar de que las mujeres somos más vulnerables, es decir, somos más propensas a padecer una adicción, bueno, hay más hombres adictos que mujeres. Hay más hombres adictos. Hay más hombres, y si no, por lo menos lo que hemos visto en la práctica es que van más hombres a tratamiento que mujeres. Y en esto sí hay un dato interesante que se ha hecho estudios, es decir, hay evidencia. No es que no haya mujeres adictas, por supuesto que las hay, pero la mujer por un tema social, por un tema de los hijos, por un tema de vergüenza. La mujer puede ser adicta, pero la mujer primero atiende o resuelve otros problemas que la adicción. Entonces, nosotros lo que hemos visto en la práctica es que de cada 10 hombres que llegan a tratamiento, de cada 10, 8 van acompañados por mujeres. Fíjate qué interesante dato. 8 van acompañados. De mujeres. Ok. De cada 10 hombres, 8 van acompañados de mujeres. Y por cada 10 mujeres, solo 4 van acompañadas, pero por hombres. Mujeres. No. Ah, por mujeres. Por mujeres. ¿Qué quiere decir? Y así lo dicen los AA, que la mujer es clave para la transmisión del mensaje. O sea, cuando tú quieres ayudar a una persona que deje de fumar, de embriagarse, de drogarse, es fundamental que la que pase, profesionalmente decimos ese consejo breve, la que tome del brazo a esa persona, la que tome de la mano, la que se acerque a esa persona, es clave una mujer. Porque la mujer va a sensibilizar y va a concientizar de la importancia de que te sometas a un tratamiento o por lo menos que escuches una plática de sensibilización y concientización. Entonces, repito, si hay mujeres adictas, no hay más mujeres adictas que hombres. Todavía sigue prevaleciendo más el consumo en hombres, sobre todo en alcohol y drogas ilegales. En tabaco tengo mis dudas. Yo creo que en tabaco sí está a la par muy el consumo, la cosa. así es, el consumo en hombres y en mujeres. Dime una cosa, Rebeca, ¿tenemos remedio? Sí, claro que tenemos remedio, claro, y eso también hay evidencia científica. Lamentablemente, por cada 10 personas que se someten a un tratamiento de rehabilitación en modo de internamiento, es decir, la mala frase que los anexen, y ahorita podemos tocar ese tema, de cada 10 personas que se internan, 1 o 2 logra la rehabilitación. Entonces la pregunta sería, y es algo que me han cuestionado mucho en mi andar en estos 13 años, oye, ¿para qué te desgastas físicamente? ¿Para qué desgastas el recurso? Fíjate qué grave, el recurso económico, es decir, ¿por qué seguirle metiendo dinero bueno al malo cuando la evidencia científica da a conocer que de cada 10 personas 1 o 2 se rehabilita? Por una simple y sencilla razón, Raúl. Con una persona, que logremos rehabilitar, dice la evidencia científica que por cada persona que está viviendo un problema de adicción, tú estás ayudando de 8 a 15 miembros por familia. Fíjate qué interesante. Entonces, por cada persona que tú ayudas, tú estás ayudando de 8 a 15 personas. Entonces, ¿vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Vale la pena apostarle a la rehabilitación y por supuesto que tenemos remedio. ¿Y por qué tenemos remedio? El remedio está en la demanda, jamás la oferta, ¿eh? Es decir, siempre vamos a estar lamentablemente expuestos a la oferta, llámese alcohol, tabaco, drogas ilegales, porque hay muchos comentarios de la gente que dicen, bueno, es que deben de cerrar los antros, es que deben de cerrar las vinaterías, es que los horarios de los expendios, es que deberían de meter a todos los malos a la cárcel. A ver, la problemática siempre va a existir,
la problemática siempre ha existido. ¿Dónde está la clave? Pues obviamente en que el consumidor ya no compre, en que el consumidor ya no adquiera. ¿Y cómo lograr esto? En la prevención. Si tú como gobierno, si tú como padre de familia desde la casa, si tú como titular de una escuela, de una empresa, de un plantel universitario, dotas de información, de asesoría, educas a tus niños, a tus jóvenes, a tus futuros empleados de empresas o lugares en el ámbito laboral, si tú les allegas del por qué no consumir tabaco a cualquier edad, del por qué no consumir drogas a cualquier edad, del por qué no embriagarte, y que si vas a tomar, pues lo ideal sería después de los 18 años. Si tú llegas a la ciudadanía de información oportuna, lo que conocemos en psicología como comunicación asertiva, si tú logras esto, en la medida que ese niño va creciendo, tú lo vas protegiendo, y esto lo conocemos como factores de protección. Y él obviamente va a estar a lo largo de su vida expuesto a muchos temas, claro, pero va a poder decir uno a tiempo, y eso es prevención. A ver, Rebeca, tocas un punto muy importante, el de la prevención desde el hogar, la información que debemos dotar a nuestros hijos. Los papás somos desinformados, somos ignorantes del tema. Tenemos que ir a una escuela para padres en esta vertiente. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Hiciste una pregunta extraordinaria, y es el pan de cada día cuando una servidora imparte un curso, un taller, una conferencia. ¿Qué está pasando con los papás? A ver, esto es muy importante que lo podamos aceptar. Desde que nacemos, Raúl, todo en la vida aprendemos. Todo. Menos una cosa. A ser papás. A ser papás, así es. Pero, hoy tenemos una fortuna y una bendición siglo XXI. Hay lugares que se dedican, entre otras cosas, a impartir efectivamente escuela para padres. Entonces, hoy no es un pretexto decir, yo no sé, desconozco, no me importa, no estoy documentado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues de entrada, para eso está lo que es la comunicación. Hoy muchos jóvenes... Aunque sean papás pobres. Porque sorpréndete. Así es, hay lugares, y no doy nombre por tema de veda electoral, claro, pero hay lugares que ofrecen la atención gratuita. Entonces, hoy no hay una justificación de decir, no sé a dónde acudir o no tengo dinero. La evidencia científica nos ha dicho, y también mi experiencia en 13 años, cuando una persona llega con nosotros a atención, es porque ya tienen el agua en el cuello. Y en entonces, la boca casi. Así es. Y entonces la evidencia científica nos hace saber que las personas llegan a un tratamiento, llámese modalidad ambulatoria o de internamiento, cuando por lo menos tienen de 6 a 8 años en el consumo. Es decir, no es normal, no es común ver a una persona que hoy empezó a consumir y mañana está en tratamiento. Repito, llegan cuando ya tienen un tiempo en el consumo. Cuando ya es un problema real. Claro, y que está afectando toda su vida. Entonces, cuando tú platicas con los papás o con el tutor o con los interesados de por qué llegar hasta ahora, son 3 los argumentos. El primero y el principal es pena. Fíjate qué dato más interesante. ¿Por qué no atienden la problemática a tiempo? Por pena. Me da pena. Segundo tema, porque no tengo recurso económico. Lo que tú argumentas, que tú preguntas, Rebe, si no tengo recurso económico, esto hace que el problema crezca. No. Tercer lugar, porque no saben qué hacer. Ignorancia. Pero ignorancia también, Raúl, porque estamos convencidos que el problema inicia en casa. Entonces, muchos papás, por supuesto, que detectan foquito rojo, pero a veces por no salir aparentemente de la zona de confort, o por el qué dirán, que volvemos a lo mismo, la pena, o por decir, bueno, hay otras prioridades, o sea, priorizan. El tema de la salud mental... A ver, dime una cosa y perdón que te interrumpa. Es fácil que los papás caigamos en... No, mijo, no. Aunque veas esos focos. Sí, claro. Veas esos focos... Es muy fácil que como papá, no, mi hijo, no, hombre, claro sí, que no, estoy viendo mal. Y te voy a decir por qué, por miedo. Por miedo a aceptar, por miedo a enterarte, por miedo a reconocer
que en algo que hay estás un fallando. problema y que en algo estás fallando tú claro, como padre. Definitivamente, porque si no todos los problemas que se suscitan en casa, toda la culpa es de los padres, ¿no? O sea, Claro, nosotros sí. en el medio siempre hemos dicho, hemos visto familias muy brillantes con hijos disfuncionales. Claro. Y viceversa, papás disfuncionales con hijos muy brillantes. Pero un común denominador que hemos visto es muchos papás, por supuesto que han identificado el foco rojo, o al menos como dices tú, saben que hay una problemática y de momento no quieren aplicarse en la atención o una probable solución al problema por miedo a aceptar que falla. quizás algo están o algo hicieron mal, Raúl. Ok. A ver, ese es un tema. Luego, mencionabas hace rato que llegan a los centros a tratamiento después de 6, 8 años Entre 4, 6, 8 años de consumo. ¿Es posible en cualquier tiempo rehabilitarse? Es decir, yo tengo 8, 10, tengo 15 años bebiendo de manera inmoderada, 18 años. ¿Es posible rehabilitarme? Siempre va a ser posible la rehabilitación. Es como esa hermosísima frase que dice que nunca es tarde para seguir aprendiendo. Okay. Es lo mismo el caso de una rehabilitación, o sea, tengas la edad que tengas, basta con esa voluntad, con ese querer rehabilitarte. Lo que sí es interesante es, a más tardía edad para someterte a un tratamiento de rehabilitación, cuesta más trabajo la rehabilitación. Sí. Y por consiguiente, también gastas más recurso económico en algunos casos, porque no todo es gratuito. También este es otro dato interesante. Una servidora y mi equipo hemos visto que cuando tú le facilitas al paciente o a la familia una rehabilitación gratuita, es cuando menos importancia le dan a su tratamiento de rehabilitación. O sea, lo que no cuesta no lo valoran. Así es. Como pasa como una siempre. Constante en la vida del ser humano, ¿no? Si no nos cuesta, no lo valoramos. Así es. Entonces hemos visto que cuando tú forzas a que ese paciente o esa familia le cueste tantito, no solo de su tiempo, sino recurso económico, le echan más ganas. Por eso hay asociaciones que cobran cuotas de recuperación y que aún no pudiendo pagar esa cuota de recuperación, no niegan el servicio. El tiempo me come, pero no quiero dejar de preguntarte concretamente el papel de la familia en el entorno de un adicto. ¿Qué tan importante es el papel de la familia, Rebeca? Fundamental. Porque muchas veces la familia es muy lastimada, o siempre es muy lastimada. A ver, cuéntanos. Con eso cerraríamos. Fundamental. Hoy sabemos, siglo XXI, qué detonan las adicciones. Y hoy sabemos que prácticamente son dos temas, es decir, el tema de los trastornos emocionales. No puede haber una adicción si no le antecede un trastorno emocional. Y repito, hoy la OMS tiene detectados alrededor de 400 trastornos emocionales. ¡Qué barbaridad! Uno de ellos, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, el déficit de atención, y me puedo seguir así con muchos trastornos emocionales. Okay. Entonces, las adicciones, nosotros los especialistas, o yo, una servidora en particular, yo considero que la adicción es la punta del iceberg. Decía Bill W., uno de los cofundadores de AA, que el alcoholismo era una enfermedad de males más profundos. Eso es una adicción. Sin duda. Cuando tú te embriagas, cuando tú ya tienes la dependencia a sustancias, a una actividad, o bien fármacos, o la famosa codependencia a una persona, el típico pégame pero no me dejes, siempre le va a anteceder, va a estar presente un trastorno emocional. Y entonces, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué hay trastornos emocionales? Bueno, todo inicia en casa. Está comprobado que cuando el niño vivió una situación de adversidad, lo hace foco rojo, lo hace propenso y es el principal factor para poder padecer una o varias adicciones en algún momento de tu vida. ¿Qué es una adversidad? En concreto son dos. La primera o principal, estamos hablando cuando hay violencia en casa. ¿Qué tipo de violencia? Física, verbal, que es la famosa psicológica, o por qué no decirla, sexual. Okay. Y el segundo tipo de adversidad, cuando a lo largo de tu vida tuviste una pérdida significante. Y pérdida significante no solo tiene que ser el tema económico, el trabajo, sino también pudiera ser la pérdida, por ejemplo, de tu padre, de tu madre, de tu tutor. Okay. Entonces,
Cuando los niños tienen alguna de esas adversidades en su infancia, que podemos decir que muchos incluso inician entre los 2-3 años, es un foco rojo para que en algún momento de su vida ellos puedan ser propensos al abuso, al consumo del alcohol, a padecer, repito, una o varias adicciones. Entonces, por supuesto que la familia es fundamental, porque en la mayoría de los casos son las que inician los problemas de nuestros niños. Y lo peor del caso, que cuando se enciende el foco rojo, era lo que te decía hace rato, como familia detectas el foco y entonces no te sometes a un tratamiento porque es aceptar y no querer quizás reconocer el que tú contribuiste a ese padecimiento en la vida de ese pequeño. Rebeca, nos quedan muchos temas o ahondar en varios temas. Me puede seguir invitando. Este de la familia me parece a mí, como tú bien dices, fundamental también para la rehabilitación. Así como desde ahí nace todo, también es un factor para una rehabilitación integral. Así es. ¿Te parece que nos quedemos en continuará con ese tema? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde de empresas, de universidades, de particulares que quieran conocer, que puedan detectar un problema en casa o en la empresa o en la escuela? ¿Dónde te pueden encontrar? Estoy oficialmente solo por WhatsApp. Okay. En el 442-204-7060. Repito, solo por WhatsApp, 442-204-7060. Y pueden conocer un poquito de una servidora. Me pueden buscar como Rebeca Mendoza Hassey por YouTube. Okay. Ahí hay muchísima información de muchos temas que yo estoy segura que a muchos alumnos, a muchos padres, docentes, en sí a cualquier adulto les puede interesar. Muy bien. Afortunadamente, tú no tienes redes sociales, lo que me da mucho gusto. Así es. Lo que celebro. No me alcanza el tiempo, con trabajos puedo con el WhatsApp. Imagínate meterme a las redes sociales. Nos quedamos con esta plática con Rebeca Mendoza Hassey. Nos vemos en la próxima. Esto es En Entrevista con Raúl Moreno desde la Universidad Politécnica de Querétaro Televisión. Gracias. Gracias, Rebeca. Al contrario, gracias. Muy bienvenida aquí a la UPQ. Muchas gracias y bonito día. Gracias.